número 7. 1. Comprobar la accesibilidad. Corrija el texto alternativo de las tablas de las hojas de cálculo plantilla y precios, agregando título, alter empleado y descripción empleados para tabla empleados 1 y título, alter precios y descripción precios para tabla precios. Bien, me está diciendo en primer lugar comprobar accesibilidad. Me voy al documento del proyecto número 7, dar clic en archivo, información, comprobar si hay problemas y voy a dar clic en comprobar accesibilidad. Bien, se ha comprobado la accesibilidad. Después de eso me dice lo siguiente, que corrija el texto alternativo de las tablas de las hojas de cálculo, plantillas y la tabla precios. Agrega el título que se encuentra aquí y también la descripción para la primera tabla, que es una plantilla. Pues voy a buscar la tabla plantilla en todo el libro. Si yo me posiciono dentro de cualquier celda de esta tabla, en la hoja de cálculo plantilla, voy a la ficha de herramientas de tabla, ficha diseño, me dice que el nombre de esta tabla se llama empleados 1. Entonces me está diciendo que agregue el título alter empleado y descripción empleados para la tabla empleados 1. Entonces ahí voy a agregar este texto al título del texto alternativo. Copio. Aquí se llama empleados 1, es la tabla que me está indicando las instrucciones. Voy a dar clic derecho, voy a ir a tabla y voy a dar clic en texto alternativo. Entonces, al título voy a agregar lo que me está indicando, que es alter empleado. Seguido dice y la descripción empleados. Entonces voy a copiarlo y lo voy a pegar en la descripción. Pego, voy a dar clic en aceptar. Después me dice para la tabla empleados 1 y título y alter de precios igual y descripción y precios para la tabla ahora que se llama precios. Entonces tengo que buscar ahora la tabla precios, seguramente estará en la hoja de cálculo precios. Me posiciono dentro de esta tabla y el nombre de la tabla, me voy a herramientas de tabla, ficha diseño, se llama precios, es decir, me encuentro en la tabla que me está indicando. Nuevamente clic derecho, tabla, texto alternativo y voy a agregar al título y la descripción que me está indicando en las instrucciones, que en este caso es título, que me está indicando aquí título, alter de precios. Copio, voy a Excel, pego el título, alter precios y me dice que la descripción precios. Entonces copio, me voy a Excel, aquí a la tablita de descripción, pego y doy clic en aceptar. Bien, siguiente, en la hoja de cálculo plantilla establezca márgenes personalizados. Entonces me voy en la hoja de cálculo plantilla, como me lo está indicando, hoja de cálculo plantilla que se encuentra aquí, y me dice que voy a configurar márgenes, ficha diseño de página, y voy a colocar márgenes personalizados. Me aparece la tabla para configurar los márgenes correspondientes, me está diciendo que el superior e inferior en 2.4 centímetros. Entonces me voy al superior, voy a colocar aquí 2.4, para el superior, el inferior de igual manera 2.4. Me sigue indicando margen izquierdo y derecho 2.3. Entonces el derecho 2.3 y el izquierdo de igual manera 2.3. Me sigue indicando margen de encabezado y pie de página 2.3. Pues aquí se encuentra en el encabezado, voy a colocar 2.3 y el pie de página de igual manera 2.3. Doy clic en aceptar. Seguido de lo siguiente, en el paso número 3, en la columna clave de la hoja de cálculo plantillas, mediante una función, una el texto de las columnas apellido, nombre, categoría. Por ejemplo, Escalante Rodríguez Luis P. Entonces me dice que en la columna clave, la hoja de cálculo plantillas, pues en la hoja de cálculo plantillas, en la columna clave que se encuentra aquí, voy a utilizar una función, me dice, para unir el texto pensando por el apellido, nombre y la categoría. Entonces tengo que usar una función para que una el
apellido, el nombre y la categoría. Voy a dar clic en la celda donde quiero que aparezca esa unión y voy a dar clic en la herramienta de funciones, aquí en insertar funciones, y esa función se llama concatenar. Lo voy a colocar aquí para que Excel me busque esa función, concatenar, y ha encontrado la función, lo selecciono y doy clic en aceptar. Entonces me dice el texto 1. El texto 1 según las instrucciones me dice que une el texto de las columnas apellido en primer lugar. Entonces voy a seleccionar la celda en donde se encuentra el apellido, el espacio nada más, y el texto me dice ahora en las instrucciones que será el nombre. Entonces voy a colocar el nombre después del apellido, que es esta celda. Después de eso seguirá otro espacio y después por último la categoría que se encuentra aquí, y voy a dar clic en aceptar. Aquí tengo el ejemplo, Cantú Jiménez Luis B, tal cual me indica en el ejemplo. Voy a colocar Escalante, el apellido, el nombre y luego la categoría. Doy clic en aceptar. Automáticamente toda la columna se autorrellena. Bien, calcule el 10% de sueldo en la columna ahorro de la hoja de cálculo plantilla. Entonces me dice que en la hoja de cálculo plantilla voy a calcular la columna ahorro que se encuentra aquí. Entonces me dice que será el 10% del sueldo. Entonces aquí se encuentra sueldo. Aquí voy a calcular el 10%. Voy a calcular igual a esta cantidad y lo voy a multiplicar por el porcentaje, que es 0.1 por el 10%, y doy un enter. Entonces ya el 10% de 1100 será 110 pesos, y así sucesivamente para cada dato. Siguiente, en la hoja de cálculo plantilla inmovilice las filas 1 a 5 para que sigan visibles aunque se desplace hacia abajo. Entonces me voy en la hoja de cálculo plantilla, voy a cerrar esta ventana, y me dice que inmovilice solamente de la 1 a la 5 para que cuando yo me desplace sigan siendo visibles. Bien, voy a seleccionar entonces a partir de la número 6 toda la tabla, los datos de la tabla, y voy a seleccionar todos los datos de la tabla así, de esta forma. Verifico si está totalmente cubierto todo el área y voy a dar clic en la ficha vista, inmovilizar, y voy a dar clic en inmovilizar paneles, que es mantiene visibles las columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza para seleccionar. Voy a dar clic y me desplazo hacia la parte inferior, y aunque yo me desplace sigue siendo visible de la 1 a la 5 como lo estoy observando. Siguiente, en la hoja de cálculo plantilla, me voy en la hoja de cálculo plantilla que se encuentra aquí. Las instrucciones me dicen celda O7 y O8, celda O7, columna O, fila 7 y 8 correspondientemente. Me va a indicar lo siguiente: suma de sueldos de las categorías A y B. Aquí tengo que sumar toda la suma de los sueldos correspondientes a todas las categorías A en este ejemplo. Entonces me va a sumar en esta celda el resultado, vaya, de sumar todas las categorías de los sueldos de las categorías A. Entonces voy a poner la función igual a sumar punto sí con una condicional, abro paréntesis, me dice el rango del rango de las categorías. Voy a seleccionar la categoría que se encuentra aquí, selecciono toda la columna de las categorías, voy a dar después una coma como está indicando, ya que haya indicado el rango me dice escribo una coma, coloco la coma. Después me dice el criterio,
Solamente quiero que de todo ese rango me sume la categoría A, me está indicando. Entonces puedo seleccionar aquí una celda donde solamente de todo este rango de categorías que se encuentran A y B, solamente quiero que me tome en cuenta las categorías A. Después de A voy a colocar otra coma. Me está indicando el criterio que es A y luego el rango de la suma. Me dicen las instrucciones que serán los sueldos. Entonces selecciono sueldos y voy a seleccionar todo la columna presionando, como ya hemos visto en las sesiones pasadas, la tecla Shift, Control y la tecla de dirección hacia abajo para que seleccione todas las columnas automáticamente. De igual manera acá se encuentra mi fórmula, voy a dar un Enter para finalizar esa suma. Entonces, de todas las categorías, solamente me va a sumar todas, me selecciona las categorías A y me suma todos los sueldos correspondientes a esa categoría nada más. Doy un Enter para que se desplace toda mi fórmula y calcule esa fórmula y para que no se calcule. Bien, ya apareció la suma de los sueldos de las categorías A. Bien, ahora vamos a realizar lo mismo con la categoría B. Realizaremos de la siguiente manera. Pues voy a dar clic ahora en FDX de la misma función, diferente forma. Voy a colocar aquí la función que quiero utilizar, que es sumar.si. Dar clic en ir, me encuentra la función, voy a dar clic en aceptar. Me dice el rango. El rango son las categorías nuevamente. Ese rango, el criterio que me tome en cuenta solamente la categoría ahora es B. Y el rango de la suma, entonces serán los sueldos. Entonces coloco la de sueldos y voy a dar clic en aceptar. Y me sumó automáticamente ya también las categorías. Entonces vuelvo a repetir, de las categorías que se encuentran aquí, de todo este rango, en el primer caso solamente me toman en cuenta la categoría A para sumar todos sus sueldos y también en la parte de la categoría B correspondientemente. En la celda J1 de la hoja de cálculo plantillas, inserte un hipervínculo al sitio www.hotmail.com. Voy a dar clic y seleccionar esa parte. Me dice que es en la hoja de cálculo J1, en la hoja de cálculo plantilla, y voy a dar clic en donde dice J1, que será este texto. Voy a dar clic en la ficha insertar, seguido de la opción vínculo, y voy a ir al archivo o página web existente y la dirección es la que me está indicando, que es www.hotmail.com. Voy a dar clic en aceptar y se ha colocado aquí un hipervínculo. Bien, eso es todo el proyecto número 7.